Bienvenidos a Los Transformadores, donde desmitificamos la tecnología, los negocios y una que otra pendejada. Sin filtros, sin censura y con todo el estilo. Quedas en voz de Alonso y Francisco. ¡Arrancamos! Listo, hola a todos, bienvenidos de vuelta a Los Transformadores, el podcast donde convertimos el caos en claridad. Les saluda Alonso y hoy traemos un tema muy interesante titulado Empresas sin finanzas, operar a ciegas y no quebrar por milagro, porque hay empresas que venden pero que no ganan. ¿Qué onda, Peter? ¿Qué onda, Francisco? ¿Cómo andas? Bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Listo para darle? Listo, arráncate. Va a estar bueno porque cómo queda el chaleco con este tema. Ey. Este episodio pues es traído gracias a Kroll RP, orgulloso patrocinador de nuestro podcast. Y pues hoy en día una pyme no puede darse el lujo de operar a ciegas y para mantenerse competitiva necesita acceso total a su información, control en tiempo real y procesos que hablen entre sí. Entonces ahí es donde pues un ERP marca la diferencia, ¿no? Visita www.kroll.mx para más información. Como les decía, pues hoy vamos a platicar de esas empresas que sin saberlo pues están al borde del colapso financiero, aun cuando estás vendiendo y que sientes que estás vendiendo. Cuando saben que están al borde del colapso financiero, ¿no? Porque hay muchos que no saben. Vivimos en la ignorancia de los números, que pues tenemos que ver sí o sí, y algo que tenemos que hacer pues es recuperar el control de eso o llevar el control de nuestras empresas con números. Órale. Porque ahorita lo que mencionas es como si volaran un avión pero sin tablero. Así es. Hay muchas empresas que así, parece que no tienen tablero, no saben si tienen gasolina, no saben a qué altura van. Nada. Entonces no saben cuándo se van a pegar el trancazo. Sabes que vas volando hasta dónde, quién sabe, pero ahí vas. Entonces vamos a empezar con ese sentimiento de que, o esa sensación de que, yo estoy vendiendo mucho, pero pues no hay dinero. O sea, siempre dices, vendo y estoy vendiendo más y no hay dinero. Entonces, ¿cómo consideras tú qué tan común es esto en las empresas? Sí, bueno, ahorita vamos a hablar de los dolores, ¿no? Primero, pero Sí. No nomás aquí es puro dolor, aquí le vamos a decir qué herramientas podemos utilizar Así es. o qué medicinas podemos utilizar para quitarnos esos dolores, ¿no? Así es. Definitivamente creo que un tema que es muy común en las empresas que parece que están vendiendo mucho dinero, pero no saben realmente si están ganando, ¿no? Entonces, ahorita yo te diría que las empresas, la mayoría, por decir así, no saben cuáles son sus resultados financieros. O sea, en la experiencia que tengo, no saben cuál es. O sea, no tienen realmente una medición de si están o no ganando. A lo mejor el empresario dice, ¿sabes qué? No, pues sí me quedó una feria ya para la semana, me quedó para la quincena o traigo, ¿no? Pero realmente ese dinero que tienen ahí, ¿será prestado o se lo deberán al inventario? ¿Cómo será, no? Uh-huh. Y pues, ¿qué síntomas se pudieran ver para identificar esto en la empresa? Porque como dices, o sea, puedo traer lana o me quedó lana y a lo mejor ese es mi indicador, pero ¿qué síntomas se pudieran ver dentro de la empresa? Fíjate que yo creo que se vuelve ya algo emocional, ¿no? Porque ya los empresarios como que empiezan a sentirse incómodos, o sea, es una incomodidad constante, pues, ¿no? Porque dices tú, ¿sabes qué? Sí hay ventas, pero ¿qué pasa? No me está alcanzando, o sea, le estoy batallando para pagar la nómina. Cada quincena o cada semana que voy a pagar, dale 10 vueltas a la cartera y vuelve a cobrar, o sea, siempre hay ese estrés que te lo llevas inclusive hasta la cama, ¿no? Hasta dormir, a levantarte o estar soñando en cómo vas a sacar el dinero ya sea para pagar la nómina o a proveedores, ¿no? Pero yo creo que lo más difícil o lo que más afecta es ese sentimiento de angustia, que sienten muchos empresarios, ¿no? Sí, porque no tienes visibilidad, pues como decías ahorita del tablero, no sabes en dónde estás. Exactamente, porque el tema es la incertidumbre. O sea, si tú no sabes, si tú no conoces tu empresa en números,
quiere decir tienes una incertidumbre, no sabes si realmente vas bien, si estás ganando, si estás perdiendo, si vas a sobrevivir en 3 meses. No, o sea, y es un tema que nos pasa, ¿no? O sea, más cuando vamos emprendiendo, ¿no? Que vamos emprendiendo y pues lo único que quieres tú es vender, ¿no? Pero lo que te olvidas siempre es en realmente administrar, en conocer lo que está pasando en tu negocio, ¿no? Fíjate que me estoy acordando ahorita que dices, cuando empezaba con mi emprendimiento del despacho de desarrollo de software, pues algo que veíamos era el dinero que está entrando, ¿no? O sea, difícilmente te pones a pensar en los gastos. Bueno, tienes los gastos los normales, agua, luz, teléfono, internet, pero pues todo lo de la nómina, lo de la parte del pago de ¿cómo se llama? De todo lo de las previsiones sociales o todo esto que le tienes que pagar al seguro social. Sí, la seguridad social. La seguridad social, la parte de los impuestos. Y algo que nos pasaba muy seguido, que recuerdo, es de que consideras todo el ingreso. O sea, incluyendo el IVA, lo consideras como parte de tu flujo. Entonces, como que no entendemos qué es el flujo y cuál es la parte de la utilidad. O sea, nosotros... Incluso hay un sentimiento de que si facturas 1,000 pesos, ¿no? 1,000 más IVA, dices 1,160. Y entraron 1,160 a la cuenta y dispones de todo el dinero. O sea, no estás considerando que esos 160, pues no son tuyos, ¿no? Sí, y es un error que se comete desde el pensamiento, de creer que es un ingreso y ni siquiera apartarlo, ¿no? Me acuerdo que así un compa ahí en Hermosillo que decía, no, hombre, vendimos... Esto en 100,000 lanas masiva, decía. Ya le aumentaba el IVA, o sea, ya lo consideraba para él. Se lo saboreaba de masiva, pero se lo saboreaba como que ya sabía que se le iba a fregar ese IVA, ¿no? Y entonces ahí, desde el punto de vista contable, Pancho, o sea, ¿cómo podemos identificar o definir qué es el flujo y qué es la utilidad? O sea, para tenerlo bien claro. Bueno, ya entrando en el tema de qué conocimiento debería tener en este caso el empresario, pues, ¿no? Hay que identificar, porque ahorita tú dices bien, no, pues entraron 1,160, ¿no? Eso entraron a la cuenta, pues eso sí se van al flujo, pues, ¿no? Pero vamos en el ejemplo práctico, pero realmente 1,000 pesos son los que se van a ir al estado de resultados, al estado de pérdidas y ganancias, pues, ¿no? Sí. Por llamarle así para entenderlo. Entonces, son cosas distintas, porque tú podrás tener mucho flujo de efectivo, pero a lo mejor ese flujo de efectivo todavía eso lo debes. Lo debes impuestos, debes de pagar la nómina, debes pagar a proveedores. A lo mejor también son préstamos que te hicieron. Entonces, muchas veces tú estás viendo nada más la caja, por llamarle así, el saldo que tienes en caja, que es el flujo, caja o bancos, pero no estás viendo realmente todo lo demás que debes de pagar. Que a lo mejor toda esa lana que tú tienes, no debes solamente eso, debes más. Debes más, hombre. Y luego, algo muy común que pasa ahí también es de que te empiezas a apalancar de financiamientos ahí con la tarjeta de crédito, incluso personal, ahí empiezas a mezclar todo al principio. No, ¿no? eso está más cabrón porque ese rollo, si no cuidas eso, no pagas el saldo, pues son intereses muy altos, ¿no? Entonces empiezas a meter ya el tema personal de las tarjetas con créditos muy caros y pues les empiezas a impactar ya en la operación de tu negocio, ¿no? Y tampoco consideras la parte esa de los intereses mensuales, ¿no? No lo consideras. Te pegan ahí. Entonces el rollo aquí hay que entender muy bien qué es lo básico, qué es el flujo de efectivo y qué es tu estado de resultados. Donde tu estado de resultados, ahí tú vas a obtener toda la información de realmente si estás ganando, si estás perdiendo, cuál es tu margen de venta, cuáles son tus gastos fijos, ¿sí? Entonces, eso te va a servir para que tú evalúes cómo es tu negocio realmente, si es rentable. Y el flujo de efectivo solamente te va a dar un desglose de lo que estás ingresando y de tus egresos y cuál es el saldo que traes en caja, ¿no? Pero eso no te dice nada. Podrás tener mucho flujo, como te digo, pero a lo mejor tu rentabilidad es muy baja. Entonces, realmente tu negocio no es rentable y tarde que temprano te vas a comer ese flujo. Entonces, la principal problemática pudiera ser la confusión entre tener dinero en la cuenta e identificar qué estás ganando. Es correcto, es un error muy común que se comete en esa información, ¿no? Entre lo que yo tengo en la cuenta y realmente analizar
el negocio que estás haciendo. Sí. O sea, si realmente es negocio, si realmente a un producto le estás ganando o le estás perdiendo, o a lo mejor uno le estás ganando más que otro. Entonces te cometen esos errores al no analizar ese estado de pérdidas y ganancias. Sí, vender por debajo del costo, un tema que habíamos platicado ahí. Cuando empiezas a crecer un poquito, me acuerdo que decíamos, bueno, y más cuando empiezas para presentar pues tus impuestos, porque pues, no sabes nada, ¿no? Contratas a un contador, quien se vuelve pues el tenedor de la información, pero prácticamente él es el único que entiende. Y bueno, en mi caso, pues a mí no me tocó que me explicara qué, cómo, de dónde, o sea, y prácticamente pues si tienes un contador externo o interno, se vuelven los dueños ahí de la información y pues no le entendemos. Es un error muy común que se comete en decir, ¿sabes qué? Es la respuesta que dice, eso lo ve el contador. Ándale. Esa es la respuesta que tienen, eso lo ve el contador. Y es un grave error que comete en este caso el empresario, el emprendedor. Uh-huh. Date cuenta que estás, si tú le dejas todo al contador, hazte cuenta que estás firmando cheques sin saber que tienes saldo en la cuenta. Ándale. Así tan heavy es, ¿no? Porque la verdad que el dueño, aunque no sea contador, tiene que saber conocer los números de la empresa. Uh-huh. Tiene que conocer, como te decía ahorita, su rentabilidad, tiene que conocer sus gastos, tiene que conocer sus ventas, si gana o no en un producto o en otro. Porque eso lo que va a hacer es que le dé claridad en la toma de decisiones que va a tomar. Uh-huh. Si no tiene esa información, pues hazte cuenta todas las decisiones que va tomando. Es como si jugara la lotería, ¿no? A ver si le atino. Sí, o sea, está tomando decisiones pues emocionales, o sea, no financieras, o sea, de lo que siento, creo que sí me alcanza. Es correcto. Entonces a todos el contador les debe dar la información. Tienen que pedirles la información detallada de todos los números de su empresa y que se las explique, ¿no? Para que también la vayan entendiendo, ¿no? Uh-huh. Y que entiendan, primero hay que saber qué pedir. ¿Qué pedir? Porque tienes que, no nada más es decir, muchas veces podemos decir, ¿sabes qué? Si tú no llevas un curso de finanzas o no sabes algo básico de finanzas, pues no vas a poder decir, ¿sabe qué? Dame un estado de flujo de efectivo, dame un estado de resultados, dame un balance general. No sabes ni cómo se llaman. Eso no lo vas a saber. No. Aún sin embargo, por intuición, por lógica, tú sí sabes pedir. ¿Sabes qué? ¿Cuántos fueron mis ventas? ¿Cuánto me costó estos productos? Uh-huh. ¿Cuánto gasto en nómina? ¿Cuánto gasto en mantenimiento del edificio? Entonces, toda esa información, tú al contador se la tienes que pedir. Ok. Se la tienes que pedir y el contador te la va a explicar. Y conforme tú vas revisando todo eso constantemente, se va creando un hábito y tú vas aprendiendo. Okay. Respecto a finanzas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú haces eso, así cambies de contador o otro contador, tú ya vas a saber qué pedir. Al final de cuentas, el contador se vuelve para ti un proveedor de servicio, nada más. Eso es lo que tienes que hacer. Y ya no vas, porque si tú no haces eso, entonces se te va a ir el contador y te vas a quedar bailando. Sí. Y muchos empresarios lo que hacen, no pueden prescindir del trabajo de un contador porque hasta les da miedo tomar decisión. Les da miedo. ¿Por qué? Porque se me va a hacer un desmadre. Uh-huh. Se me va a hacer un desmadre. Aquí es el que sabe de los impuestos, sabe las chicanadas que hago ahí. En la empresa. Entonces, al final de cuentas, hay contadores que secuestran a las empresas, ¿no? Es cierto. Sí me ha tocado escuchar ahí o cuando déjamelo consulto con el contador. O sea, es clásico. Y la bronca está que a veces, y yo soy contadora, pero no es para echarle a los contadores, pero lo que pasa es que a veces secuestran a las empresas, inclusive se meten, no puede actuar en la parte operativa el dueño, no puede actuar en hacer nuevas cosas, nuevos proyectos, porque muchas veces va y le consulta al contador sobre cosas que ni son de su área. Entonces, ¿por qué? Porque le dicen, no, fíjate que no podemos hacer esto porque fiscalmente nos va a pegar aquí. Es cierto.
O no podemos hacer esto porque, o sea, pero a lo mejor eso que vas a hacer, ese cambio operativo, para ti va a significar una mayor rentabilidad. Ujú. Pero hay veces que dicen, no, es que vas a pagar muchos impuestos si haces eso. Oye, pues, Sí. pues qué bueno, pues, ¿no? Que Voy a vas a ganar pagar más, muchos voy a impuestos ganar porque más. vas a ganar más, ¿no? Sí, como me ha tocado, por ejemplo, incluso como que hasta toman roles diferentes a la parte contable, o sea, se meten en la parte incluso legal o empiezan a hablar de otras cosas y me ha tocado ver, por ejemplo, que aun cuando llevan los números de la empresa, no conocen la operación de la empresa, o sea, no saben cómo está el proceso productivo o de compraventa, o sea, saben los números acá, pero al no entender cómo estoy operando la empresa, pues nos están mal informando. Sí, es un tema muy importante el que acabas de decir porque realmente hay casos de esos departamentos de contabilidad que no conocen la razón de negocio. Eso, la razón de El negocio. por qué, cómo se opera, toda la operación, cómo funciona, porque al final de cuentas toda esa operación se traduce en números. O sea, todo lo que tú hagas en una empresa se traduce en números y el contador tiene que ser capaz de cómo plasmarlos en un estado financiero, en notas a los estados financieros, para que en este caso el dueño los pueda interpretar junto con él y que pueda tomar decisiones en base a esa información, ¿no? Ok. Ese sería el papel, ¿no? Que tendría que jugar, ¿no? Sí, o sea que, y bueno, y no tener esa información, pues Digo, entre otros papeles, entre otros roles que tienen que jugar el contador, ¿no? Pero ahorita enfocándonos en el sí, tema del problema. del problema de información. Sí, porque ya en mi día a día, no disponer de esa información, pues me cuesta. O sea, al final todo se resume o va y pega en el dinero, en el flujo de la empresa. Totalmente, y es como te comentaba ahorita al principio, que va y te pega en la parte emocional, porque siempre es a la madre, o sea, gano, pierdo, o sea, no sé. ¿Le entro o no? Le ¿Abro entro, no le otra? No entro sabe. a este, o abro otra sucursal o no abro otra sucursal, o sea, ¿cómo? O sea, no, Ujú. porque se siente esa inseguridad, ¿no? Sí, y luego también se da de que por esa falta de visibilidad y que los préstamos y el endeudamiento, las tarjetas, o sea, a lo mejor andas ahorita operando para pagar lo del mes pasado, o sea, lo del periodo pasado y ya traes una crónica de una muerte anunciada. No te das cuenta por el mismo manejo ahí, pues, de la empresa el día a día. Sí, a veces que se está trabajando nada más en las empresas en pagar el pasado, ¿no? El pasado. Así ¿Te es. acuerdas como cuando hablábamos? Pareces carpintero de los malos. Tú dices que, Ándale, sí, que, ándale. que andas agarras otra chamba de hacer otra cocina para pagar la otra que ya traes atrasada. Es un ahí. ejemplo, ¿no? Que se da mucho en ese giro, que agarran otra chamba para Sí. que le den el anticipo para terminar la anterior. Y ahí se van, o sea, Un claro ejemplo. ese es, sí. Un claro ejemplo. Entonces, creo que a veces hasta nos da miedo empezar a hablar de números como dueño de la empresa. Ahorita me acordé de una anécdota que yo estaba haciendo, me estaban haciendo un trabajo, un carpintero, y ya no hallaba cómo me terminara. Madre, este cabrón se me va a ir y se me va a dejar tirado la chamba. Total que mejor le promocioné sus servicios. Y le busqué otros clientes para que le dieran el anticipo y terminara, güey. Apenas así terminó. Hijo de su... Pues mira, creo que sí, a veces y en lo personal, ¿no? En mi experiencia, creo que a veces hasta nos da, como platicabas ahorita, nos da, la parte emocional hasta nos da flojera hablar de los números, así, chingada madre, otra vez, o sea, y empezar a ver, y incluso de darte el tiempo de sentarte a revisarlos. Y fíjate, pasa algo que se ve mucho en las empresas y con los empresarios, más con los empresarios, que nada más les gusta estar viendo las ventas. No le Y gusta. no ven los gastos. Sí. Era curioso, y no les gusta tanto ver los gastos, lo demás, siendo que ahí está el negocio. O sea, porque al final de cuentas, si tú controlas bien tus compras, tus gastos, entonces vas a tener más utilidad. Pues sí, aumenta el margen ahí. Aumenta tu margen, ¿no? Entonces, muchas veces dices tú, no, la parte, el empresario regularmente dice, no, yo tengo que vender mucho más, porque ese es mi fuerte.
¿verdad? A lo mejor sí vende mucho más. ¿Con qué margen sabe, no? A lo mejor entre más vende, pues más se clava. Pierde, más pierde. Entre más vende, más se clava. Entonces, cuando el tema sería, ¿cómo estás comprando? O sea, ¿con qué proveedor? ¿Estás buscando nuevos proveedores? ¿Estás buscando una línea nueva de productos que vender? ¿Cómo evalúas a tu proveedor? ¿Te entregó a tiempo? ¿No te entregó a tiempo? O sea, hay mucho ahí que hacer desde la compra. Que si tú haces una buena compra, pues entonces te va a garantizar que vas a tener un buen margen. O sea que aquí el registro del gasto se vuelve clave. Pues fíjate, hasta por orden natural te lo puedo poner. Porque primero compras Sí. y luego vendes. Sí. Entonces tienes que cuidar, no solo te digo, porque ahorita los que nos escuchan, la mayoría, cuando empezamos, decimos, no, quiero vender y quiero vender más y quiero vender más y quiero vender más. Sí, pues, pero también la compra. ¿Cómo compras? ¿Con qué calidad compras? ¿A quién le compras? ¿Qué proveedor es? ¿Tiene garantía? ¿No tiene garantía? ¿Me va soportando la garantía del cliente? ¿Qué? Porque si te vas ahí, luego vienen todos los gastos esos pequeños, ocultos, que a lo mejor ni siquiera tú los ves ni los registras, ¿no? O sea que sí, fíjate, o sea, la identificación de eso y llevar el registro es muy importante. Y luego porque luego llega algún imprevisto o algo y lo único que preguntamos es ¿cuánto hay en la cuenta para pagarlo? Pero mi análisis como empresario así al inicio es ¿cuánto hay en la cuenta? Hay 1,000 y hay 500, págale. Págale. Pero no estoy considerando todo lo que ya traigo ahí pendiente de pago, ¿no? Eso que esa pregunta que dices que hacen es bien común, que así se manejan, o sea, se están manejando ahorita como vimos en base al flujo de efectivo. ¿Cuánto hay en la cuenta? Y le pagan al que le habla primero. Si le alcanza, sí. Al que le mandó el guá primero. Mira, nada que me pegue así no me quedó el chaleco, pues. Pero pues es parte bueno, creo que es parte del inicio del negocio y es como vas aprendiendo. Ahora, estos tips aquí que les vamos a compartir, pues serían importantes ahí para tomarlos en consideración y que no pasen por estas dificultades, ¿no? O tratar de disminuirlos. Ahora, ahorita me decías, y como platicábamos en otros capítulos también, pues uno como empresario arranca y con el propósito de su negocio, pero no tenemos una educación financiera. Entonces, aquí no se trata de que lleváramos todo eso, meternos a cursos de finanzas, sino tener claro, a lo mejor o sea, llevar el registro, pues, de los ingresos, de los egresos y sacar así cuando menos un margen ahí. Porque creo que no necesitamos la teoría, lo que necesitamos tener es visibilidad para poder tomar, pues, decisiones acertadas, ¿no? Sí, fíjate que en ese sentido me ha tocado también muchos empresarios que a lo mejor no tienen un estado de flujo efectivo. No tienen un estado de situación financiera con sus notas, pero tienen mucha intuición y hacen la tarea. O sea, apuntan sus ingresos, apuntan sus gastos, o sea, sí están viendo constantemente esos registros que ellos hacen. Me tocó hace tiempo una persona que aún así llevaran en el departamento de contabilidad, llevaba sus registros en sistemas y en todo el rollo. Él llevaba un libro de esos de contabilidad de los de antes. Ok. ¿Sí? A mano. Un libro de diario así. Órale. Llevaba y él lo registraba, todo registraba a mano. Órale. O sea, que tú dices a lo mejor es una exageración, pero era su forma de controlarse. Y era su forma de que él también, si algo le presentaban los contadores, pues de volada sabía si algo no cuadraba. Porque él ya conocía todos los movimientos, ¿no? Entonces, ahorita que hablas en el tema del emprendimiento, lo mínimo que debemos de llevar es eso. Digo, ya no lleven un libro, ¿no? Pero pueden llevar un Excel. O sea, pero en reportes, o sea, ¿qué pudiéramos llevar así? Lo mínimo. O sea, o lo que debería de estar viendo. Lo mínimo que deberías de estar registrando son tu flujo efectivo, tus ingresos por concepto. O sea, vamos a llamar que si vendí llantas, si vendí rines, todo lo que estoy ingresando,
y cuánto estoy gastando, en qué lo estoy gastando. A ver, y si me pones más en español el flujo efectivo, o sea, ¿qué es? Bueno, el flujo de efectivo, vamos a llamarle, vamos a hablar un flujo de efectivo para los mortales, vamos a llamarle así, ¿no? Órale, algo que me sirva. Algo así. sencillo, Sí. que es un flujo donde tú pones, al inicio pones el saldo inicial que tú traes en tus bancos o en tu caja, Ah, ok. ¿sí? Ujú. Y después pones otra columna donde tú vas desglosando todos tus ingresos Ok. en un, vamos a llamar, en el día, los vas acumulando, diarios, ¿sí? Ok, la O sea, suma de mis ingresos. la suma de tus ingresos. Pudiera ponerlo ahí desglosado. también por rubro, o sea, para identificar cuánto estoy vendiendo de cada cosa, si quisiera. Sí, lo puedes hacer. Ok, ¿por día o por concepto? Sí, Pues? Ok. o en un periodo determinado lo puedes Órale, hacer. ya ¿ok? está. Después vas a tener la sumatoria de esos ingresos, vas a tener tus egresos y también desglosado por conceptos. ¿Qué es lo que estoy gastando? ¿En qué estoy gastando? Agua, luz, teléfono. Agua, luz, teléfono, Internet. papelería, internet, ok. todo lo que estoy gastando, la sumatoria. Entonces, al final tú vas llevando cuánto tenía en caja, cuánto ingresé, cuánto fueron mis egresos y cuánto es lo que tengo actualmente en caja. Ok. Si tú llevas eso, que es tu libro de banco, básicamente, Ujú. pues ya tienes noción de todo lo que estás gastando, de Ok. todo lo que estás, de lo que tu negocio, de las operaciones más bien de tu negocio que estás realizando. Ok. Entonces, administrativamente tendríamos que tener a alguien que nos ayude con eso, ¿no? O bueno, también, al principio a lo mejor eres tú el one show man y haces todo, pero llevar ese registro mínimo así en una hoja de cálculo. Mínimo, sí. Te digo, sin llevar un estado de flujo efectivo, que ese ya es más de un contador, ¿no? Ujú. Que te lo haga un contador, que un sistema Ujú. como Kroll RP, que te lo puede llevar. Entonces, pero ya ese es el estado de flujo efectivo, ¿no? ¿Y qué tanto tendría que estarlo viendo? O sea, cuando menos ese reporte, ¿cuál sería la recomendación para mi análisis, pues? Pues mira, si tú vas empezando, o sea, tú dices, soy emprendedor, Sí, pues hay que verlo todos los días. todos los días. Todos los días hay que estarlo revisando, porque es tu posición bancaria que tú tienes. Sí. O sea, ¿cómo vas a saber cuánto tienes disponible en tus finanzas? Ujú. O sea, todo parte de tu flujo, cuánto es de tu saldo en caja, cuánto tienes, ¿no? Ok. Entonces, y muchas veces se da que en los departamentos de contabilidad los contadores dicen, oye, ¿cuánto traigo en bancos? Y se Ujú. van a checar al portal del banco, pues. No, Entonces, ni en su propia información hay confianza. sí, esa es la bronca, pero ¿qué pasa? Pues no te puedes ir al portal del banco porque a lo mejor hay movimientos todavía que están por aplicar. Mm. Sí, entonces no debes de basarte en eso, ¿no? Por eso tienes que llevar ese control de tu flujo de caja, ¿no? Ok. Y si lo voy revisando así diario, o sea, diario, lo que tendría que estar bien seguro es que coincida, ¿no? Mi saldo final con lo que tengo. O sea, ese sería Que coincida con el banco. que coincida con el Sí, banco. claro, que es Ese es mi amarre, que es pues. tu conciliación de tu saldo contable con tu saldo del banco. Ok. Y ya teniendo esa información, o sea, ¿qué consideras que es lo más importante en decisiones que pudiéramos tomar con ese análisis diario de la información? Bueno, es que eso también va ligado hacia adelante, ¿no? Como hablábamos en otro capítulo también sobre el presupuesto, ¿no? Ujú. O sea, si yo tengo un flujo efectivo X, pero ¿cuánto voy a vender hacia enfrente? O sea, ¿cuánto tengo proyectado vender? ¿Cuánto tengo proyectado gastar? ¿Me va a alcanzar? Viene un proyecto nuevo. ¿Voy a poder tener dinero para comprar los insumos? Ujú. Entonces, el flujo te permite, te da la posición actual para saber también lo que vas a hacer en el futuro. Mm. Porque si tú vas a comprar materia prima para un proyecto nuevo y no te van a dar anticipo, pues entonces tienes que checar tu flujo si puedes con ese saldo que tú tienes o a lo mejor tienes que pedir prestado. Mm. Y también pues, analizarías tu capacidad de pago, pues. O sea que si voy llevando el flujo, si voy haciendo un cierre mes a mes, puedo ir haciendo mis comparativos o compararlo contra el mismo mes del año anterior y hacer mis proyecciones con el mismo documento. Pues sí, aunque en el tema de flujo no es tanto
tanto que hagas comparativos, ¿no? Porque al final de cuentas el flujo de efectivo es la fotografía actual, ¿no? ¿Qué es lo que te sirve, ¿no? Ok. Realmente, cuando tú empiezas a hacer comparativos, que entramos a un estado financiero que se llama estado de resultados, que ahí es donde nosotros vamos revisando las ventas, los costos, los gastos generales o gastos de operación que tienes en tu compañía. Sí. Entonces, eso te ayuda a que, como mencionabas ahorita, a que conozcas tu rentabilidad y entonces sí que puedes hacer comparativos. Por ejemplo, de cuánto vendí de ese mes con respecto al otro, cuánto gasté, cuántos fueron mis costos. Eso sí te permite que hagas esa comparativa. Y para el estado de resultados, ahí sí tendría que tener la ayuda de un contador o ¿cómo le hago? Pues sí, porque es el especialista, ¿no? Ahí sí, ¿no? Sí, el especialista, o al menos que tú seas una chucha cuerera y te pongas ahí también a registrar en un sistema nada más transaccional y que solo te lo dé, ¿no? Porque también se vale, ¿no? Ahorita acuérdate que la mayoría de los sistemas pues tienen, bueno, no todos, tienen contabilidad automatizada, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí tienes un sistema que puedas registrar tus compras, tus gastos, tus ventas, tu factura electrónica, y el mismo sistema te va generando tus registros contables y puedes sacar tu reporte sobre el mismo, ¿no? Yo creo que sí como recomendación para todos los empresarios y más aquellos que van empezando, pues yo creo que sí es importante que se capaciten en ese tema de tener algún curso básico de finanzas, ¿no? Para que conozcan cuáles son los tipos de información financiera que se deben de generar y cuál es su utilidad, ¿no? Ok. ¿Y qué podríamos recomendar? ¿Empezamos o podemos empezar con una hoja de cálculo o nos vamos directo a un sistema? Como te digo, va a depender también del perfil del empresario, ¿no? Pero pues empiecen por una hoja de Excel. Pueden empezar con una hoja de Excel. Te digo, ya depende de a lo mejor es muy aventado para el tema tecnológico y luego le agarra la onda y es autodidacta y se va de lleno a un sistema administrativo, ¿no? O sea que el papel del dueño se vuelve clave en esta generación de información, ¿no? Porque si tú como dueño no le pones atención a eso, no lo estás solicitando, pues no va a jalar. Totalmente. Uno, se vuelve clave porque el dueño es el que tiene que analizar la información, porque es el que conoce su negocio, es el que tiene que tener datos para tomar decisiones. Si no toma decisiones con esos datos, no va a tener claridad en lo que hace, ¿no? Entonces, la otra es, lo puede hacer él mismo, pero aquí lo más importante es que sepa también qué pedir, qué información ocupa. Okay. O sea, igual se lo va a poder dar a lo mejor un contador externo, un contador interno que tenga, pero tiene que saber qué información pedirlo, y no solamente lo que marcan las normas de información financiera, sino lo que otra información que él realmente ocupe, porque nos toca mucho que en muchas empresas que implementamos, no solo es lo que arroja el sistema, sino que también ellos hacen sus reportes personalizados, ¿no? Porque van a depender ya del giro del negocio al que pertenezca, ¿no? O al know-how del empresario. Ok, muy bien. Vamos a algunas preguntas del auditorio. Martín Herrera dice, ¿qué consejo le darían a alguien que quiere iniciar un negocio sin experiencia financiera? Un saludo a los conductores desde Chihuahua. Bueno, de entrada, como te digo, yo creo que sí es muy importante si puedes tomar un curso básico de finanzas. Eso te va a ayudar mucho a que tomes mejores decisiones desde que empiezas el emprendimiento, ¿no? Entonces, sí lo considero básico, porque eso te va a ayudar a que cometas menos errores en el futuro y por supuesto vas a tener un menor costo de aprendizaje. Ok, Andrés López, es impresionante cómo muchas empresas operan sin un control financiero adecuado. Me siento identificado con lo que están diciendo. Saludos a los conductores. Saludos. Saludos, Andrés. María González, me siento muy identificada. A veces parece que estamos en la cuerda floja. Gracias por el programa. Sí. O sea, la bronca está que si no tienes información, hay incertidumbre, y la incertidumbre es la que nos está matando. Sí. Y la incertidumbre te crea ansiedad. Entonces, no te deja realmente que chambees bien tu negocio para lo que tú lo estás creando.
por eso es muy importante, aunque los números estén feos, es mejor verlo. Ujú. Pues, pues si estás ahí con un feo, pues ya sabes que está feo, pues, y vas a ver cómo lo arreglas. Ok. Sí. Leonardo Pérez. ¿Hay alguna herramienta que recomienden para llevar un control financiero básico? Saludos desde Querétaro. Pues mira, allá hay muchas herramientas tecnológicas que puedes utilizar, desde las ventas hasta para el registro de compras y gastos, ¿no? Hay aplicaciones como el caso de ContoPay, otro comercial, Ujú. donde ahí puedes llevar tu control de ventas a detalle, puedes llevar tu control de cartera, puedes llevar tu facturación electrónica y otros sistemas también que puedas utilizar para que vayas registrando cada operación que tú hagas. Aquí lo importante es que se registre. Aquí el tema de ahorita es no lo dejes para mañana, tienes que hacerlo ahorita. El día de hoy, lo que registraste y tener tu posición bancaria y todos tus registros al día. Eso te va a permitir que realmente tú puedas iniciar el día, otra vez vuelvo a la palabra, con certidumbre. Y esa certidumbre te va a dar orden en tu empresa y ese orden te va a dar paz. Eso es lo que tienes que buscar. Muy bien. María Fernández, la falta de finanzas puede llevar a cualquier negocio al fracaso. Gracias por abordar este tema tan importante. Los escucho desde Guadalajara. Saludos, María. Emilio Sánchez, siento que este programa me abre los ojos sobre la gestión financiera. Saludos a todo el equipo. Excelente, Emilio. Excelente. Ahorita traemos otros tips ahí, otras insights. Ariana López, es fundamental que se hable de este tema. Muchas empresas no saben cómo manejar sus finanzas. Saludos desde Veracruz. Pues sí, difícil, diré, me dice, y se van a reír de mí con mi palabrita de difícil. José Martínez, me encanta el enfoque que le dan al tema. Es crucial que las empresas se eduquen en finanzas. Saludos desde Monterrey. Muy bien. La verdad que si van a hacer un emprendimiento, además de que de la ilusión que tienen de que su producto o su servicio va a ser un hit, arrastren el lápiz. Sí. Tienen que hacer registrar, tienen que hacer finanzas para que les vaya bien. Mónica Herrera, ¿es posible que una empresa sin finanzas pueda crecer? Me encantaría saber su opinión. Saludos desde Veracruz. Uy. Bueno, yo creo que ninguna, ni las mañozonas crecen sin finanzas. Todas tienen que tener un registro, ¿no? Yo creo que no, está muy difícil, ¿no? Ujú. Porque me refiero, de entrada, si eres un negocio formal, pues tienes que llevar finanzas para poder declarar al SAT. Y no solamente para poder declarar al SAT, para poderte defender de algún requerimiento, de algo que te llegue ahí por el buzón tributario. Vamos a suponer, si tú no estás al día con tus finanzas, con tus registros, te va a llegar el SAT y te dice, ¿sabes qué? Me debes 50,000 pesos por esto. Y si no tienes tú cómo comprobarlo, pues vas a perder por forfeit y le vas a tener que pagar, ¿no? Otro punto para llevar el control de los números. Adriana Huerta, ¿qué recomendaciones tienen para las pequeñas empresas que no pueden invertir cursos o capacitación en finanzas? Los escucho desde Cancún. Bueno, pues ahí está el YouTube. O sea, YouTube, así es. la verdad que hay muchos recursos ahorita donde puedan tomar cursos de capacitación, ¿no? Y como les digo, y la verdad que es una buena inversión lo que van a hacer, no necesitan agarrar un diplomado muy largo de finanzas, un máster, no, o sea, pueden agarrar un curso a lo mejor de 3 horas, 4 horas, y para que empiecen a conocer los conceptos básicos de finanzas y que se empiecen a interesar para que sepan por dónde irse, pues. Y ya después ya le siguen con otros cursos o autodidactas. Muy bien. Victoria Ramírez, este programa es muy útil para quienes estamos iniciando un negocio. Muchas gracias por su trabajo. Saludos desde Puebla. Muy bien, saludos, Victoria. Julián Torres, qué interesante el tema de hoy. Me gustaría saber más sobre cómo prevenir quiebras. Un saludo a todo el equipo. Bueno, pues lo primero es, tienes que tener, otra vez vuelvo a lo mismo, información. Estarla monitoreando constantemente. Una empresa llega a la quiebra porque no está
generando información y otra porque no está analizando esa información ni está tomando acciones respecto de los resultados. No te das cuenta. No te das cuenta. No, y hay otras que están peor, que sí se dan cuenta, pero ahí le siguen hasta que tope. Entonces, sí, esa es la bronca, ¿no? Muy bien, saludos, Julián. Mateo Sánchez, ¿cómo pueden las pequeñas empresas empezar a implementar una cultura financiera? Los escucho desde León. Gracias por el programa. Bueno, hay que ser muy riguroso con todas las operaciones que se hagan financieras. Yo les recomiendo que desde el principio que empiezan el emprendimiento, que todo lo esté revisando en este caso el dueño. Ujú. Tiene que pasar por ahí para que se dé cuenta sobre el flujo que se está generando, que realmente él lo autorice, ¿no? Y cuando tú empiezas a hacer eso como dueño, pues toda la raza te está viendo, pues, ¿no? Que tú sí estás poniendo atención en la Ok, cuenta de banco, ok. que estás poniendo atención en los movimientos, ¿no? Entonces, cuando ellos ven eso, ya saben que no van a poder hacer a lo mejor algún mal uso de los recursos o si por ahí se les va a llegar algún mal pensamiento. Yo creo que si ven que haces eso como dueño, no les va a llegar. Muy bien. Daniela Cruz, ¿qué herramientas recomiendan para llevar un control financiero básico? Saludos desde Querétaro. Pues ya les dimos algunos tips ahorita. Fernando Gómez, ¿existen cursos o recursos que puedan ayudar a los emprendedores a entender mejor las finanzas? Gracias por el programa. Sí, como le dijimos ahorita, desde el YouTube ahí puedes encontrar cursos y si te tiras un clavado de Google, ahí seguro que vas a encontrar muchos, ¿no? Que a lo mejor son muy baratos y que ya están grabados ahí, que los puedes ver. Muy bien. Cuando ya tenemos ya hicimos nuestro ejercicio de tomar nuestro curso básico y ya tenemos la generación de la información, o sea, de que ya estoy viendo mi flujo efectivo todos los días. O sea, ¿qué es lo primero que cambia en el dueño cuando empieza a ver con claridad así los números? Para empezar ya estás más tranquilo, ¿verdad? Bueno, ya sabes, ahí voy bien o mal. Pues depende, ¿no? Depende de los números. A lo mejor te paniqueas, ¿no? Cuando ya lo estás viendo, ¿no? Pero no, en general hay que conocerlos, no sean números positivos o números negativos, ¿no? Porque eso, como te decíamos, te permite tomar acciones para en todo caso mejorar esos números financieros, ¿no? Creo que también ahí, Pancho, algo que pasa también es que mejora la relación de los socios, si es que tienen por ahí socios. Cuando ven los números, pues cuando está clarito todo y todos estamos viendo lo mismo, ¿no? Bueno, para empezar es una obligación, ¿no? Cuando ya tienes socios. Es una obligación que estés presentando la información, pues, ¿no? Que tengan acceso a ver esa información, ¿no? Porque, pues, tienes que presentar esos resultados, ¿no? Sí. Entonces, pero definitivamente el tener las finanzas ordenadas, como te decía ahorita, te da un sentimiento de paz. Ok. Porque ya no tienes broncas ni con los socios, no tienes broncas con los empleados, no tienes broncas con tus proveedores inclusive, ¿no? Porque se da mucho que te están cobrando una factura que a lo mejor ya la pagaste. Clásica. O también que puedas negociar mejores precios en base a lo que le vienes comprando y así, pues ya puedes ver otras cosas ahí en la parte de proveedores. Exactamente. Inclusive nos ha tocado también ahí ver a empresas que tienen una cartera muy grande de clientes. O sea, que no están haciendo bien la labor de cobranza, ¿no? Entonces, pues ese es un veneno para las empresas, ¿no? Pues sí. Si facturé 100,000 pesos y veo en mi flujo que entraron 20,000. Ay, nanita. Exactamente, ¿no? Ok. Qué interesante, ¿no? Qué interesante o sea, creo que empiezan a caer varios veintes cuando tienes los beneficios ahí de empezar a analizar la información. Claro, porque si no tienes información, eres el bombero, pues, eres el empresario bombero. Sí. Andas apagando puros fuegos. No sabes ni qué onda ni para dónde agarrar. Como te digo, le pagas al primero, el primero que te cobre.
Entonces no hay tranquilidad. Entonces necesitas salir de ser el empresario bombero a tener ya ser un empresario más estratega, donde realmente puedas llevar una estrategia, pero fundamentada en números, en información. Fíjate que algo que no te pregunté ahorita es esta parte dentro del flujo de los préstamos. Si recibí préstamos, ya sea bancarios o si usé la tarjeta, pues, o sea, ¿en dónde lo voy a ver ahí? En los ingresos van también, porque en el flujo de efectivo se trata de ver todo lo que entra a caja o a bancos, debe de ir ahí también en el flujo, y todo lo que sale, sea por gastos operativos, sea por pago de impuestos, sea por pago de préstamos, también van en los egresos. Lo meto ahí entonces, en los egresos, el pago del préstamo y pudiera desglosar el pago de intereses ahí si quisiera tener más detalle de esa información. Exactamente. Entonces, por eso es tan importante también que se lleve ese flujo efectivo detallado, porque ahí es donde tú vas conociendo realmente todas las operaciones que se están haciendo en tu empresa, ¿no? Y también te ayuda mucho a detectar desviaciones o gastos que a lo mejor tú no tenías autorizados. Ahí puedes ver en el... y no me estoy yendo a llevar un presupuesto, ¿no? Donde te dé el comparativo por gastos, no, pero si tú tienes el feeling del negocio, por ejemplo, vas a encontrarte a lo mejor con un concepto de gastos que tú no autorizaste, ¿no? Por eso les decía que al principio es muy conveniente que el jefe, que el dueño, pues sea el que autorice todo, para que tenga total visibilidad de las finanzas, ¿no? Y de la operación. Y ¿qué has visto tú, por ejemplo, en tu experiencia cuando cuando el empresario tiene este tipo de información y ya empieza a operar la empresa de otra manera? Pues totalmente las decisiones ya no se toman por intuición. O sea, ya no es como que me chupo el dedo y lo subo al aire a ver para dónde sopla. No, pues, entonces ya empiezas con esos números a analizar, ¿no? A analizar si vas a entrarle a X negocios, si vas a comprar X producto para vender. Entonces ya tienes más información, entonces eres capaz de tomar mejores decisiones. Eso es lo que sucede. Como te digo, y al final de cuentas es la tranquilidad que tienes ya de saber que conoces realmente hacia dónde va tu empresa. Pues, ¿no? Ok. Y fíjate que algo que yo no había pensado, porque siempre piensas, y cuando tienes un emprendimiento, siempre piensas del lado positivo, ¿no? De cómo le voy a hacer para que esto funcione, ¿no? O que vaya creciendo. Pero también los números me pueden decir, ¿sabes qué? Esto no es negocio. Totalmente. Totalmente. Y que te dé la pauta, pues, para tomar las decisiones difíciles. No, y entre más rápido, en el caso de negocios, que ahorita que hacían una pregunta, ¿qué haces para que un negocio no se vaya a la quiebra? Ajá. Pues para antes y ciérralo. O sea, si hay decisiones que se tienen que tomar drásticas, si tú estás viendo con esos números que no vas bien, que tu negocio no funciona a lo que tú esperabas, a lo que tú proyectabas, a los millones que ibas a ganar cuando hiciste la proyección en el Excel. Sí, en el Excel te haces millonario, güey, con la idea, güey. Entonces, ahí, lo más pronto posible, salte y ponte a hacer otra cosa, ¿no? Ok. Entonces, no hay que mentirse, pues. O sea, los números te van a dar eso. No, y además es el tema, como te decía, es el tema emocional. Pues muchas veces uno va actuando o va actuando en la empresa por emociones y no realmente por lo que tú estás viendo en la información. Okay. Entonces, hasta que te pegas el madrazo, pues ya, pues, ¿para qué te esperas a que te caigas, pues? ¿Algún consejo, Francisco, en general, así, para terminar con el tema? Pues, en general, para los emprendedores, no le saquen al tomar un curso de finanzas. Instrúyanse en cualquier parte en la red o vayan a un curso presencial, donde sea, ¿no? Desde que empiecen, lleven un registro de las operaciones que estén llevando, analícenlas, aprendan a hacer un flujo de efectivo, aprendan a hacer un estado de resultados, aunque no tengan o lo mandan a hacer o ustedes lo hacen, ¿no? Que tampoco es tan complicado, ¿no? Entonces, pero háganlo desde el principio. Y también, algo muy importante, agarren un coach.
Si tienen, por ejemplo, a una persona ahí conocida que ya tenga una empresa, que ya se pegó muchos madrazos, esos son los buenos. Sí. Agárranlo de esos y pregúntenles todo, porque les van a para que no cometan los mismos errores, para que les cueste menos. Y que a lo mejor en eso que aprendan, a lo mejor o su negocio se va a ir más rápido hacia arriba, o su negocio van a poder decidir antes salirse de él. Sí, que no es negocio. Que no es negocio. Excelente, excelente tip. Muy bien, vamos a empezar a la sección de la semana. Esta es la pendejada de la semana. Traemos una pendejada y muy ad hoc aquí, mira, hay una empresa que se llama, bueno, se escribe UnoFit, o a lo mejor es OneFit México, es una startup donde ¿Es de gimnasios eso? Es de gimnasio, sí. Fíjate que ahora en abril, abril del 25, cesó operaciones repentinamente en México, dejando pues a miles de usuarios y cientos de negocios afectados, porque la empresa ofrecía acceso ilimitado a gimnasios y estudios por tarifas competitivas, ¿no? Y empezó a tener dificultades financieras y lanzó ofertas agresivas, lo que veíamos ahorita. Así es. Y poco antes del cierre, ¿no? Pues lo que llevó a sospechar, o sea, ¿cómo, por qué? O sea, ¿de dónde, pues, y cómo mantenerlas? Entonces, estudios y usuarios quedaron con deudas considerables y, pues, el banco consideró, pues, que no había, o sea, de todo lo que se había, no había cómo devolver el dinero, no había cómo pagar. Entonces, fíjate, ese tema de generar ofertas así sin... Porque volvemos a lo mismo, porque si tus finanzas no están claras, no tomas decisiones correctas. Uh-huh. Entonces tú, según tú, estoy vendiendo mucho. Pues sí estás vendiendo mucho, pero con mucho descuento, pues. Y estás ganando, tienes muy poquito margen o incluso estás perdiendo. Pues. Sí. Entonces esa es la bronca, ¿no? Porque el director comercial, pues le vale madre, él quiere vender a costa de lo que sea. Así es. Sí, para que se pongan truchas ahí también. Pues pónganse truchas los dueños, ¿no? Para que controlen a la raza ahí, te controlen también al departamento de marketing ahí, que para poderse poner numeritos alegres, empiezan a dar muchas estrategias, pero al final de cuentas le van pegando a la rentabilidad. Y más este tipo de negocios que venden a futuro nada más. O sea, si se les acaba las ventas a futuro, pues hasta ahí llegaron, porque realmente se están financiando sus deudas del pasado con los ingresos a futuro. Pues, es lo que veíamos. Sí, y en el presente, fíjate. Exactamente. Órale, muy bien. Pues hoy nos quedó claro que operar sin números, pues es como manejar un avión, decíamos ahorita, ¿no? Sí. Y no saber ni para dónde, ni los tableros, ni indicadores, ni saber, ni saber ni dónde estoy, y pues... Así es. Y acuérdense que el tema de las finanzas, del registro de las finanzas, es tener orden en la empresa. Y el orden no es para presumir, no es para que lo anden presumiendo, es nomás para que respiren. Porque si no tienen orden, no van a tener paz, ¿no? Entonces, si tú no estás viendo tus finanzas, el problema no es el Excel. Porque a lo mejor te pasan también y tienes todos los datos para tomar las decisiones, ¿no? Uh-huh. Pero también si no los ves, entonces el problema eres tú. Así es. Entonces registra y revisa la información constantemente. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y por acompañarnos. Esto fue Los Transformadores, donde la única constante pues, es el cambio. Gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Esto fue Los Transformadores, donde cuestionamos, analizamos y nos reímos de lo absurdo. Nos escuchamos en el próximo episodio.